El inmigrante no es el culpable de la crisis, ni del país al que se dirige, ni del país del que se va. Es una de sus víctimas más vulnerables. Bienvenidos a Sincronía. Buenas noches, es jueves 3 de julio. Bienvenidos a esta emisión de Sincronía de los jueves. Buenas noches, Marta, ¿cómo estás? Hola Raúl, ¿cómo estás en estos días tan locos con el clima? Ahora parece que no llovió tanto, de repente hace un poco de calor, de repente todo nublado. ¿Cómo te va? Pues bien, incluso he sentido algo de frío en diferentes momentos del día, pero bueno, estamos ajustándonos, al menos eso pasa aquí en la Ciudad de México. ¿Y qué Ya prefieres, veremos. calor o frío? Pues a mí me gusta mucho más siempre el calor, pero entiendo también que el frío puede llegar a ser muy incómodo para muchos. Eso sí. Bien, pues como decías en nuestra cortinilla de introducción, el día de hoy nos toca tomar un tema que, bueno, por demás es delicado y al cual en general no se le ha prestado desde las instancias institucionales el suficiente grado de atención, pero esto no de ahora, sino de hace décadas y décadas, y sexenios han ido y venido en la promesa de atender esta que atañe no únicamente a nuestro país, sino en general. Creo que es un problema a nivel internacional, pero es muy marcado en lo que concierne a los países centroamericanos y evidentemente a la población connacional en relación con la migración hacia los Estados Unidos. Entonces es por la frontera sur y por la frontera norte, ¿no? En los dos sentidos, ¿no? Emigración hacia el norte e inmigración por el sur. Yo pienso que tenemos un modelo de gobierno que ha decidido convertir el Estado en una burbuja protectora para intereses particulares de un reducidísimo sector, que dicho sea de paso, pues sigue a pies juntillas los dictados de los Estados Unidos, del consenso de Washington y del Fondo Monetario Internacional, en fin, intereses que son por completamente, son por completo ajenos a la soberanía nacional. Este pequeño grupo de personas, por llamarle de alguna manera, o este pequeño sector, posee en abundancia, una abundancia desmedida, y además controla de una manera muy rigurosa la riqueza material de la nación, siempre, invariablemente, a costa de una sistemática sobreexplotación laboral, de una pauperización, de una marginación y bueno, pues de sobra está decirlo, de una aguda carestía para el grueso, para la mayor parte de la población mexicana. Y bueno, y como decía, no es un fenómeno único de México, es un fenómeno que se repite en distintos países a nivel internacional. En ese contexto asfixiante, en ese modelo que medianamente acabo de describir, yo lo decía hace un rato, han pasado muchas décadas y es desde luego natural que las personas busquen por todos los medios una mejora en su condición de vida, una vida más digna, más honrosa, que vivir permanentemente en la miseria que le ofrecen, pues en este caso hablo de los gobiernos, ¿no? Pero que le ofrecen estas circunstancias, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Sí tiene un altísimo grado de responsabilidad cada gobierno en su función, ¿no? Y desde luego, esto es una síntesis simplificada para describir la situación. Un migrante por lo general es una persona pues, que se considera a sí mismo honesta y potencialmente productiva, ¿no? O sea, no es, bueno, en fin, ese es como un precepto de entrada, porque está en una condición muy difícil y decide buscar una mayor remuneración por su esfuerzo
dado que su localidad pues no se lo ofrece, sino que al contrario, pues, se ve sumergido permanentemente en la miseria a pesar de que continuamente está trabajando y haciendo cosas productivas. Entonces, si aquí en esta localidad yo no puedo sacar adelante la vida de mi familia, de mis seres queridos, en mi propia vida, pues entonces pues tengo que buscarla en otra parte, ¿no? Y esta es, digamos, la decisión que lleva a, no sé, tal vez sea una exageración, si todos los casos, pero la mayoría de los casos, a las personas a emigrar de su país, ¿no? Desafortunadamente, en ese afán de mejorar sus condiciones, muchas veces pues terminan optando, incluso estas mismas personas migrantes, no todas desde luego, pero muchas veces terminan optando por vías que a la postre pues son, pues de entrada son muy riesgosas siempre, invariablemente son muy riesgosas, ¿no? Pero a veces muchas son ilegales y incluso en algunas ocasiones, no sabría decir yo porcentualmente, no tengo una estadística a la mano desafortunadamente, pero a veces son delictivas algunas de ellas, ¿no? Es el caso de jóvenes sicarios bueno, pues que por algunas circunstancias terminan decidiendo, ¿no? Es que el secuestro, la trata de personas, prostitución y eso, pero más bien la parte difícil es que en sí misma, la decisión difícil que toman muchas de estas personas, que a veces se ven involucradas en todo esto, insisto, no es que esto sea así siempre, pues en sí mismo le lleva a tomar la decisión del riesgo a asumir la misma condición de migrante, ¿no? Que pues no solamente termina siendo víctima de este modelo que acabábamos de describir de los gobiernos neoliberales, sino también, y la mayoría de las veces, víctima del crimen organizado, pues, que también está de sobra decirlo, que muchas veces está solapado por los propios gobiernos, ¿no? Entonces, pero sí me interesa dejarlo muy claro. Una persona migrante, por muy ilegal que pueda ser su condición de inmigrante dentro de otro país, de ningún modo es un criminal, ni por ello pierde sus derechos humanos, ni sus derechos ciudadanos. Pues no sé, Marta, ¿cómo ves este tema que tenemos hoy? Muy interesante. Ahora que estabas diciendo todo esto, bueno, empezaron una lluvia de ideas empezaron en mi cabeza. Pero antes sí, la primera es esta de determinar que pues nuestro país sí, es un fenómeno mundial y yo creo que es un fenómeno de todas las épocas, ¿no, Raúl? No, no nada más de esta, porque bueno, de hecho así se pobló la tierra con las migraciones. Comenzó en un lugar y para buscar una vida, que una vida satisfactoria, más bien para satisfacer las necesidades básicas, es que se fueron las personas pues migrando y de África a todo el mundo, por eso se pobló al final, como dices tú, si así empezó, pues bueno, la población del planeta, ¿cómo va a ser ilegal? O sea, antes no, de ilegal no tiene Sí. nada, no entiendo por qué todas estas restricciones al flujo libre, porque habrá mucha gente, así empezamos, no, siendo nómadas, ¿no? Bueno, todavía lo hay muchos, es interesante, ¿no? Que empezó con estas migraciones, todas, el poblamiento del planeta, empezamos siendo nómadas y supuestamente después con el desarrollo, con la agricultura nos hicimos sedentarios y otra vez pareciera que este fenómeno de migración supuestamente en el siglo XXI está recrudeciéndose y más gravemente porque ahora se considera ilegal, porque puede ser víctima del gobierno, del crimen organizado. ¿Qué diferencia a lo mejor ellos se enfrentaban a otros peligros también, ¿no? Los nómadas del principio, pero pues bueno, no ha cambiado entonces mucho, al contrario, ahora se enfrentan a otros. Esas son unas de las cosas, pero también la posición geopolítica tan especial de nuestro país eh, al lado con el que comparte frontera con el país más poderoso de la Tierra y no solo eso, sino que es como, tiene una situación especial, alguna vez lo platiqué precisamente con Ulises, cómo nuestro país o Turquía, porque estaba leyendo yo un libro, una novela del premio Nobel Pamuk, que se llama El Museo de la Inocencia, y cómo se parecían los turcos en mucho a los mexicanos. Y él me decía que era por esa situación, esos son como países de paso, no solo de la gente, de los mexicanos, sino de todos los de América del Sur, de Centroamérica, que van para Estados Unidos. Eso le da unas características muy especiales. También lo otro que mencionaste,
y que completo porque muchos analistas, muchos periodistas, muchos estudiosos del tema, de la violencia que se ha generado, que se generó con la guerra de Calor, incluso se dice que esta guerra no solamente del narcotráfico fue para administrar el flujo de migrantes a pedido de Estados Unidos, el flujo de migrantes no solo de nuestro país, sino de todo Centroamérica, Sudamérica, toda esta creación de los Zetas, todo esto, toda esta situación, es por esto, por una solicitud de Estados Unidos para administrar el flujo migratorio hacia, hacia su nación. Exactamente. Entonces, pues bueno, vemos que tiene muchas aristas esta situación que se presta a muchísimos análisis desde todos los puntos de vista, como todos los fenómenos humanos. Pero, pues sí, como dices, de lo que menos es, que tienen es que sean ilegales. Y por otro lado, si, Obama ahora, en este particular momento, ahora se están espantando por los niños migrantes, ¿no? Me gustaría saber por qué ahora, porque quería pasar su ley migratoria y tener un triunfo político sobre los republicanos, por eso es que se hizo tanto escándalo, por eso los medios ahora se enfocaron cuando siempre les ha valido. Y de todos modos no pasó esa ley, no sé a qué se deba, pero su declaración de que los culpables en realidad son los países de donde vienen los migrantes bueno, es de antología, o sea, este modelo cada vez más voraz, beneficiario de solamente una élite, ¿cómo no va a causar migraciones para buscar una vida ya ni siquiera mejor, para sobrevivir solamente, para tener que comer de los países que son explotados para beneficio de esta élite? Le echa la culpa a los países, bueno, quizás sí, las élites nacionales que han sido solapadoras y también beneficiarias, aunque sea un poco menos de este modelo tan infame, tan voraz, tan depredador, ¿no, Raúl? Sí, sí, tan asfixiante, definitivamente. Y yo pienso que estás en lo correcto cuando dices que muy oportunamente manejan este tipo de cartas informativas, de barajas, digamos, apuestas informativas, en momentos en donde se requiere de inclinar la balanza de los votos hacia sectores que han sido desconsiderados de manera permanente. Me parece que es un cinismo definitivamente de parte digamos, de estos mecanismos de información, apoyar de esa forma tan burda, tan descarada, un tema que no solamente es delicado en el sentido de todo lo que estamos platicando, sino que está de alguna manera usufructando con el dolor humano, ¿no? La desconsideración total, la violación de los derechos humanos no ha dejado de existir a lo largo de muchas décadas, y lo único que se les ocurre es empezar a tomar casos muy dramáticos, como el del niño que a mediados de junio fue hallado su cadáver en descomposición en un desierto en Texas. No recuerdo ahorita la verdad en qué ciudad, apenas hace un rato estaba leyendo la nota. Pero bueno, estar haciendo estadística o recuento bajo estas circunstancias, en verdad es algo que es más que infame, sino indolente y abusivo en realidad, ¿no? Yo creo que es un tema que deberíamos ya de hace mucho tiempo la población, dada la condición que tenemos, de pronto somos muy orgullosos de la cantidad de recursos que podemos obtener de las divisas, de las remesas que les llaman, ¿no? De las divisas del dinero que traen los migrantes trabajadores en Estados Unidos a México, pero nunca queremos atender ni las propias familias que tienen a sus familiares en esta condición de ilegales en Estados Unidos, el asunto legislativo que deberíamos de exigirle se ponen ahora a abusar de nosotros con estas imposiciones de cambios a la Constitución, en la reforma, en los recursos energéticos, en la ley de telecomunicaciones, en todo, pero pues temas como estos que debieron haber sido atendidos desde hace, cuando menos, porque en promesa de campaña sí estaba establecido, cuando menos hace 3 sexenios, pues no, quedan ahí en el cajón de los olvidos, ¿no? Así es, Raúl, y bueno, sí, se escandalizan por los niños migrantes en Estados Unidos, y no solo los niños, los migrantes de Estados Unidos que son
maltratados. A veces cuando les da a los políticos, a los medios de comunicación enfocarse en este tema, lo que hacen es rasgarse las vestiduras por cómo tratan los estadounidenses a los migrantes mexicanos, olvidándose cómo se tratan las autoridades mexicanas a los migrantes de Centroamérica y de Sudamérica en condiciones realmente humillantes, inhumanas. Y bueno, tan lo vimos así, no solo, y ya no solo son las autoridades, sino como señalo, por la política de contención de administración del flujo migratorio por parte de Estados Unidos, pues ya también son víctimas, como la mayoría como muchos mexicanos, de los 100,000, más de 100,000 que han muerto, de todos los desaparecidos, de los desplazados, también son víctimas del crimen organizado. Basta con las matanzas de San Fernando, con todas estas fosas en donde se han encontrado estos migrantes que pues simplemente corroboran que algo está muy raro. ¿Por qué los matan así, pudiendo ser sus trabajadores, pudiendo ser sus esclavos incluso, pero los matan a gente joven, las matan así? ¿Por qué razón? Las causas, ¿cuál es? Parece sin sentido, pero tienen cierto sentido si es una limpieza social, para beneficio de alguien, de varios, y pues los sospechosos comunes, pues ¿quiénes son, no, Raúl? Sí, yo, además, esto que decías al inicio de esta falsa imposición de legalidad a través del manejo de las fronteras, como si esto fuera algo palpable, tangente, sí, algo que podemos, algo concreto, quiero decir, y no una mera convención, una mera imaginación de un concepto que sirve sí para delimitar quizás costumbres, cultura, etcétera, pero es muy tramposo la forma en la que lo manejan los Estados Unidos. Ya había yo escuchado en otros momentos como, por ejemplo, países como Brasil comenzaron en la época en la que comenzó la guerra antiterrorista de los Estados Unidos y recrudecieron mucho la vigilancia de las fronteras y la expulsión de migrantes, en fin, la criminalización prácticamente de la condición migrante en los Estados Unidos, no solamente mexicana, sino de todas las nacionalidades, que en Brasil hicieron digamos, por consecuencia, una actuación semejante hacia cualquier ciudadano norteamericano, incluso creo que también español. En su momento también hubo por ahí alguna fricción diplomática, que pisara su territorio, no porque Brasil tenga esta percepción de que cierre sus fronteras al mundo, sino justamente porque es muy tramposa la forma en la que maneja Estados Unidos este asunto del cuidado de sus fronteras, y no solamente tramposo, sino que a la postre termina siendo criminal, justamente como dices. Los beneficiarios de ello, bueno, pues son pues sectores muy reducidos. También coincido en eso, ¿no? En realidad parece que las personas terminan siendo, pues lo que decía yo hace un rato, ¿no? Moneda de cambio de muchos aspectos para balancear o inclinar pues no sé, las políticas y el cambio de votos hacia uno u otro lugar, dependiendo de quién sea el delantero, el puntero en ese momento. Aprovecho para, antes de continuar, porque hay gente que nos está comentando en Twitter y que está en el chat. En el chat está No Soy Troll, y en Twitter Raguna Buretge, que no entiendo muy bien su planteamiento, pero nos comenta Raúl que al escuchar la mesa nos comenta que el colapso económico iniciará con una implosión. No sé realmente a qué se refiera, o sea, lo entiendo, pero no sé cómo conectarlo con el tema que estamos hablando, si nos pudiera ahondar en él. Y también aprovechar para saludar a más gente de Twitter, como Lilia AC7, Marta Laotse, Pablo, Ignacio Hernández, que amablemente nos han retuiteado nuestro programa en Twitter. Y pues bueno, creo que quiero apuntar algo antes de terminar esta mesa. Carlos Monsiváis decía que, un comentario con el que no estoy de acuerdo, porque a mí eso de hacer héroes no me gustaba, pero decía que los héroes, los más valientes de todo el mundo son los migrantes. Yo creo que son las dos. Hay
la palabra héroe es, digo que no me gusta usarla, pero creo que hay personas muy valiosas, tanto migrantes como las que se quedan, y más ahora que yéndote o quedándote estamos sufriendo una violencia terrible, condiciones de miseria muy graves. Y entonces creo que esta, sí es más difícil de estar en un país ajeno, de acuerdo, pero también quedarse en un país con las condiciones en las que nos tienen también es bastante gravoso y creo que migrante o no migrante, todos mereceríamos pues vivir con las condiciones mínimas de dignidad y de bienestar y que se nos niegan tanto a migrantes como los que no migran, Raúl. Pues sí, en efecto. Y bueno, pues parece que que tenemos que declarar abiertamente la necesidad de que se haga algo a nivel no solamente interno. Instituciones como la UNAM están haciendo un esfuerzo en ese sentido de investigación y de puesta del tema sobre la mesa, para que los Y el colegio, legisladores... hay un colegio, el colegio de la frontera norte de allá También, desde luego, sí, sí. tiene una labor muy importante y muy valiosa que a veces no la conocemos, Raúl. Sí, entonces no solamente de manera nacional, sino también fomentar que se legisle adecuadamente en los Estados Unidos. Ahí es en donde viene el tema importante. Pues creo que este es un tema muy extenso, Marta, pero por ahora tenemos pues tenemos el tiempo ya prácticamente terminado. Y si no dices otra cosa, pues nos vamos a música. Vámonos a música. Pues a mí me gusta mucho más siempre el calor, pero entiendo también que el frío puede llegar a ser muy incómodo para muchos. Eso sí. Bien, pues como decías en nuestra cortinilla de introducción, el día de hoy nos toca tomar un tema que, bueno, por demás es delicado y al cual en general no se le ha prestado desde las instancias institucionales el suficiente grado de atención, pero esto no de ahora, sino de hace décadas y décadas, y sexenios han ido y venido. Yo pienso que tenemos un modelo de gobierno que ha decidido convertir el Estado en una burbuja protectora para intereses particulares de un reducidísimo sector, que dicho sea de paso, pues sigue a pies juntillas los dictados de los Estados Unidos, del consenso de Washington y del Fondo Monetario Internacional, en fin, intereses que son por completamente, son por completo ajenos a la soberanía nacional. Este pequeño grupo. Buenas noches, es jueves 3 de julio. Bienvenidos a nuestra emisión de Sincronía de los jueves. Buenas noches, Marta, ¿cómo estás? Hola, Raúl, ¿cómo estás en estos días tan locos con el clima? Ahora parece que no llovió tanto, de repente hace un poco de calor, de repente todo nublado. ¿Cómo te va? Pues bien, incluso he sentido algo de frío en diferentes momentos del día, pero bueno, estamos ajustándonos, al menos eso pasa aquí en la Ciudad de México. ¿Y qué Ya prefieres, veremos. calor o frío? El inmigrante no es el culpable de la crisis, ni del país al que se dirige, ni del país del que se va. Es una de sus víctimas más vulnerables. Bienvenidos a Sincronía. En la promesa de atender esta que atañe no únicamente a nuestro país, sino en general, creo que es un problema a nivel internacional, pero es muy marcado en lo que concierne a los países centroamericanos y evidentemente a la población connacional en relación con
la migración hacia los Estados Unidos. Entonces es por la frontera sur y por la frontera norte, ¿no? En los dos sentidos, ¿no? Inmigración hacia el norte e inmigración por el sur.